en Latinoamérica las curvas, ¿verdad? Como son bien vistas, pero las curvas correctas, en los lugares correctos y no más allá en ciertos parámetros. Es difícil ser una persona que habita un cuerpo gordo y tratar de sacar ese mensaje. Ella es Mónica Peralta Tijerino, médica, especialista en nutrición clínica y diabetes, pero fundamentalmente una divulgadora incansable sobre la diversidad corporal, la inclusividad y el respeto en la atención médica. ¿Dónde estás vos ahora viviendo? En Nicaragua. En Nicaragua. Managua, Bien. Nicaragua. ¿Y cómo es la medicina ahí? ¿Y cómo es, vos sos también especialista en nutrición, cómo es la vida un poco allá en cuanto al abordaje que vos haces? La mayor parte de Latinoamérica, ¿verdad? Estamos un poco en pañales cuando de abordajes no pesocéntricos se trata. Justo hablaba de que creo que es algo muy, muy cultural, porque en Latinoamérica las curvas, ¿verdad? Como son bien vistas, pero las curvas correctas, en los lugares correctos y no más allá en ciertos parámetros. Entonces, es un poco difícil, la verdad, a ver, es difícil ser una persona que habita un cuerpo gordo y tratar de sacar ese mensaje, ¿no? Porque no es lo mismo, bueno, vos que habitas un cuerpo más hegemónico, no, bueno, no estoy diciendo que se te dé fácil, ¿no? Pero no es lo mismo que vos digas como que tal vez si no nos centramos en el peso tanto a que lo diga una persona que de un cuerpo pues que está patologizado. Uh-huh. Entonces, es difícil. En Nicaragua, bueno, tenemos acceso a salud pública, se ocupa mucho de lo que es bueno, las personas que tienen el privilegio del acceso a la salud privada. Mi consulta es privada, no trabajo en un hospital, no trabajo en el sector público. Tengo servicio comunitario o la escala de precios, pues que se le dice. Pero yo diría que 100% de la salud en Nicaragua es centrada en el peso. Creo que te podría mencionar unos que otros profesionales que les llaman la atención, así de que esas como que están peinando la idea y sí están haciendo ciertos cambios, ¿verdad? Pero de ahí yo te puedo decir con certeza que soy la única persona hablando de esto. Así que el hate en las redes sociales es top notch. Hermoso. Sí. Y Moni, si tuvieses que definir tu abordaje, que entiendo que es todo un recorrido que venís haciendo, sobre todo por tu experiencia personal también, pero si tuvieses que definir el abordaje profesional, ¿qué dirías? O sea, porque no quiero ir a la especialidad, porque acá en Argentina, o desde los nutricionistas y las nutricionistas, si no tenés el título no puedes ser especialista en nada, y hay pocas especialidades, pero sí es esto de que cada uno pone su impronta como profesional de la salud, y cómo abordás eso. Me gustó esa palabra para, bueno, para que nos podamos definir o identificar como personas y profesionales de la salud también. Bueno, yo diría que mi enfoque, mi abordaje es integral, porque la salud no se puede reducir a lo que come la persona, a lo que pesa la persona, sino al conjunto de factores que influyen en cada persona. Su acceso a la salud, su contexto social, su historia. Entonces, mi objetivo principal, al ser un médico de atención primaria, es la prevención de enfermedades, la promoción de la salud. Pero, digamos, si un paciente ya tiene una enfermedad crónica, el enfoque debe ser un manejo basado en evidencia, pero adaptado a su realidad y necesidades individuales. De nada te va a servir tener las recomendaciones más basadas en ciencia, más actuales, si esa recomendación no es posible para el paciente. Además que creo fielmente, creo que más los médicos generales, ¿verdad? Tenemos esto muy arraigado de la importancia de la promoción de la salud en brindarle a las personas información clara, herramientas accesibles para que puedan tomar sus decisiones informadas. Esto es como los consentimientos, ¿no? Una información, una decisión basada en información consciente e informada sobre su bienestar, sobre su salud, porque debemos recordar que no se trata solo de tratar la enfermedad que tiene la persona, sino de crear entornos que favorezcan
la salud de esta persona a largo plazo. Estamos hablando de enfermedades crónicas. Estamos hablando de que esto es algo que la persona va a vivir. Y entonces, ¿qué sabemos nosotros del contexto de la persona? Si no nos está interesando, si no lo estamos abordando integralmente, no le estamos mejorando la calidad de vida de la persona. Sí, ahora, vos me decís palabras como informar, bienestar, calidad de vida, que debería ser como lo básico, ¿no? En cuando uno es profesional de la salud, porque justamente está escuchando a lo que le pasa a esa persona y querer desde los estudios resolverle un problema. Pero muchas veces se lo complejizamos mucho más, porque nada de estas palabras que vos mencionás en el sistema de salud en Argentina, y por lo que vos comentás en Nicaragua tampoco, no está sucediendo eso. Y bueno, creo que también desde esto es preguntarte, ¿qué fue lo que te convocó a especializarte en este tema? En la práctica se ve todos los días lo que pasa cuando la prevención falla. La mayoría de las personas llegan al sistema de salud público o privado cuando la enfermedad ya está instalada. Y esto y esto tiene muchísimo que ver con el estigma que tenemos alrededor del abordaje del médico. El médico me va a regañar, no puedo ir donde la nutricionista porque no he bajado las 10 libras que la nutricionista me dijo que tengo que bajar para la próxima cita. Entonces, cuando la enfermedad ya está instalada, sea diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, las personas ya llegan cuando sienten que se les está saliendo de las manos. Y muchas de esas condiciones pudieron haberse prevenido o manejado mejor desde antes. La alimentación es una herramienta clave en la prevención de enfermedades crónicas. Y yo creo que eso es algo que las personas, cuando uno habla de tener un abordaje más integral, de no centrarse tanto en el peso, es que ella es como que come lo que querrá. Y claro que no, porque nosotros estamos claros. Y creo que es lo primero que decimos, ¿no? Que la alimentación es clave, prevención, manejo, promoción. Pero lo que pasa es que en la formación médica y en salud en general se le da muy poca importancia o se enseña de forma desactualizada. Un médico que sale de su carrera tiene menos de 20 horas de formación en nutrición. Si vos no tenés como médico una formación posterior de posgrado en nutrición, yo no sé por qué vemos a tantos médicos dando recomendaciones dietéticas, recomendaciones nutricionales a pacientes. Entonces, digamos, en el curso, ¿no? que vamos a dar, si la alimentación basada en plantas tiene evidencia que puede ayudar, ¿por qué no aprender más sobre ella en lugar de descartarla? Porque para mí la clave es tener información basada en ciencia, la ciencia y yo siempre de la mano, pero sobre todo saber aplicarla en la práctica clínica. Eso es como cuando decimos, no se diagnostica lo que no se conoce. Creo que lo mismo pasa con las herramientas. No sabemos o no se aplican si no sabemos que existen. Y es muy fácil como médicos solo descartarlo y listo. Por eso, digamos, con esta mirada que a mí, digamos, me encanta escucharte, me gusta seguirte, porque, digamos, son pocas y pocos los profesionales de la salud, sobre todo del rubro médico, y que se dedican a la nutrición, que se actualizan, ¿no? Y que difunden desde la evidencia y también desde la experiencia, no olvidémonos no olvidarnos de ese punto. Pero esto que decís, lo quiero retomar, de que la mayoría de los médicos y médicas o distintas profesiones que vemos en redes sociales hablan de alimentación, pero desde un enfoque centrado en el peso, porque la cultura de la dieta vende. Entonces, en general, en las redes sociales vemos a gastroenterólogos, vemos a médicos o médicas clínicas, que terminan hablando, inclusive desde la pediatría, ¿no? Siempre hablan desde el alimento, pero porque lo que yo observo, ¿no? Esto no hay, si bien hay estudios de cómo lo que vemos en redes sociales puede cambiar el comportamiento alimentario, la realidad es que todos terminan hablando de alimentación y desde su librito, y no sé si desde la actualización, con esto que vos mencionás, de que es una materia que se tiene desde la carrera médica y no hay mucho más, porque justamente el médico muchas veces viene de esto, desde medicalizar, ¿no? Desde, bueno, te doy un remedio y hace dieta y ejercicio y que con eso, y sobre todo el abordaje de las enfermedades crónicas, tenés que bajar de peso. Entonces, si vos vas a una consulta médica, desde una enfermedad crónica el abordaje es hacer dieta, ejercicio, baja de peso, anda a un nutricionista y fíjate cómo lo resolvés.
que por eso quiero mostrar también este enfoque y esta mirada, que es de donde donde hacemos el curso de alimentación basada en plantas, de la prevención a la promoción en salud, y por eso esta convocatoria bueno, que vos puedas enseñar, difundir desde esta mirada, ¿no? Con las enfermedades crónicas. ¿Querés contarnos un poco de qué te vamos a escuchar hablar en este curso? Digamos, como explicar un poco qué es lo que vas a estar compartiendo en nuestro curso. Sí, como profesional decidís trabajar con pacientes que quieren adoptar o ya en una alimentación basada en plantas. Es clave entender cómo puede ser una herramienta en la prevención y el manejo de enfermedades crónicas. Hablo full de enfermedades crónicas porque ese es mi módulo, ¿verdad? Uh-huh. En este curso no solo vamos a revisar la evidencia disponible, como vos decías, ¿verdad? Porque, bueno, la evidencia científica, los papers aguantan todo, dicen mucho, pero ¿qué pasa en la realidad? ¿Qué pasa en la experiencia como médico? ¿Qué pasa en la práctica, no? Entonces, sobre todo aplicarla. ¿Cómo aplico esta evidencia actualizada? ¿Cómo aplico toda esta ciencia nueva, ¿no? Que me están dando, pero ¿cómo lo llevo a la práctica? Porque la teoría por sí sola no sirve de nada si no sabemos cómo trasladarla a la consulta y sobre todo adaptarla a la realidad de cada paciente. Este curso, creería yo, ¿verdad? Y mi enfoque en mi módulo, y sé que todas las personas que convocaste son grandes profesionales, les va a ayudar a acompañar a pacientes que eligen una alimentación basada en plantas de manera efectiva, segura, pero sobre todo sin caer en mitos. Uh-huh. Que creo que alrededor de la alimentación basada en planta hay muchos mitos, creencias erróneas. Entonces, como profesional vas a aprender a evaluar si la alimentación de tu paciente está bien planificada. Que una consulta no sea centrada en el peso no significa que no hay una estructura, que no hay una planificación, que no hay ajustes cuando sea necesario, manejar casos reales en la consulta. No se trata solo de conocer los beneficios, sino de saber, ¿no? Cómo aplicar ese beneficio que la alimentación basada en plantas nos está dando, aplicarlo al contexto de un paciente real, ¿verdad? Desde ya sea un paciente con diabetes tipo 2 hasta alguien que busca meramente mejorar su salud metabólica en general, porque ya que como el título no del curso lo dice, estamos hablando también de promover la salud. Entonces no necesariamente estamos hablándole al paciente que ya tiene una enfermedad instalada, sino a alguien que dice, ¿sabes qué? Es hora de ponerle un poquito más de mente a mi salud. Vamos a ver cómo este profesional me ayuda a lograr esto. Y desde tu experiencia, ¿cuáles serían, o si has visto, ¿no? Esto de errores más comunes en el sistema de salud vinculado a este tipo de alimentación? Los mitos. Creo que sí, es que hay tantos mitos y tantas creencias erróneas. Por ejemplo, muchos profesionales simplemente la descartan. Descartan el modelo de alimentación basado en plantas sin conocer o sin formarse en la evidencia, es que sí, sin leer. Si llega un paciente, es que quiero comer, a veces los pacientes ni siquiera llegan con la idea de volverse full vegetariano, vamos a decir, o full llevar una alimentación solo basada en plantas, sino que tal vez quieren incursionar más o agregar más de ese modelo y el profesional solo la descarta. Después diría que cuando un paciente no la lleva correctamente, ¿verdad? En el sentido de que no ha sido asesorado por un profesional de salud y tiene algún problema de salud, automáticamente se culpa la alimentación en sí, al modelo de alimentación basado en plantas, sin analizar si realmente estaba bien asesorado, bien planificado, bien estructurado. Pero creo que esto nos lleva a lo que yo creo que es uno de los errores, ¿no? También a la hora de la educación, es que no se enseñan las estrategias prácticas para adaptarla a distintas necesidades. Le queremos dar al estudiante toda esta teoría, todos estos papers, 140 diapositivas, 2 horas semanal de mucha teoría que es muy necesaria, pero ¿cómo este estudiante lleva esto a la práctica? Y bueno, debido a mi enfoque, ¿verdad? Creo que no puedo dejar de mencionar de que sigue habiendo una visión pesocentrista que ignora los beneficios de este modelo de alimentación más allá de los cambios que puede inferir en el peso corporal. Sí, o también esto de que, bueno, por ejemplo, la gestación, ¿no? Que pasa muchísimo. Tenés que comer carne. Esa obligación a
sea cualquier grupo de alimentos, ¿no? Pero esto, al no estar la actualización, no escuchar la necesidad de con lo que viene el paciente, es eso de o transformarlo en una dieta o de obligar a comer cierto grupo de alimentos que quizá no es un deseo personal. Entonces, bueno, esos errores que aparecen, o el mismo sesgo de no tomar en un laboratorio la vitamina B12, por ejemplo, ¿no? Bueno, esos, digamos, acá en las prácticas se ve muchísimo ese sesgo también desde lo personal, y que la decisión individual de otra persona no es escuchada porque, como médico o médica o nutricionista, lo que yo digo es como palabra santa, como se dice acá. Sí, el síndrome de la bata blanca, lo que dice la bata blanca es... Ese sesgo de, no me acuerdo, que hay el sesgo, ¿cómo es? Bueno, del profesional, esto que vos decís de la bata blanca. Y si le tuvieses que mencionar, no sé, si soy nutricionista o profesional de la salud, ¿cómo crees que le puede servir este abordaje y este curso en la práctica profesional? Creo que en el curso vamos a abordar los desafíos más comunes que tenemos en la práctica clínica, ya que llevamos años en esta práctica y sabemos lo necesario que es brindar las herramientas, haga la redundancia, prácticas, ¿no? Para adaptar esta alimentación a distintos pacientes y situaciones. Nunca vamos a tener pacientes iguales. Sí o sí, vamos a aclarar dudas y mitos alrededor del manejo de enfermedades crónicas con una alimentación basada en plantas. Y creo que esto le va a permitir a los profesionales asesorar con seguridad y confianza, porque como decías, muchas veces las opiniones, nuestros propios sesgos, tienen más injerencia en cómo nosotros damos la recomendación que en lo que nosotros tal vez sabemos que sí funciona y que es debido a estos mitos y estas creencias erróneas alrededor que nos da miedo dar la recomendación o apoyar al paciente en su decisión, sea la razón por la que sea, porque ese paciente está eligiendo este modelo de alimentación. Entonces, partir, ¿no? De enseñar a trabajar con la realidad de cada persona, cómo se hace eso, por qué no todos los pacientes tienen los mismos recursos, ni el mismo acceso a los alimentos. Sobre todo reforzar, ¿no? El rol del profesional de la salud en la promoción de hábitos sostenibles y accesibles, ayudando a que nuestros pacientes, a que las personas a las que le estamos hablando, ¿verdad? Porque hoy en día la mayoría de profesionales comunicamos a través de redes sociales, entonces que estas personas, no solo las que llegan como tal a nuestro consultorio, tomen sus decisiones, como decíamos al inicio, informadas, realistas, sobre su alimentación y bienestar, porque hay muchas razones por las cuales una persona decida escoger, adoptar, ¿no? Este modelo de alimentación basado en plantas. Para algunos va a ser una decisión ética, para otros una manera de mejorar su salud. En muchos casos va a ser ambas, ¿no? Y la ciencia respalda sus beneficios. Pero como profesional tenemos ese desafío, ¿no? De que desestimamos creyendo que es solo una moda, cuando en realidad es un modelo de alimentación como muchos otros y que como muchos otros tiene una base científica sólida. Pero tenemos el gran desafío, igual le sumaría, de toda esta cultura wellness, ¿no? Y la gran influencia que ha tenido la cultura de dieta, que muchas veces moldean estos estilos de vida e incluso cooptan ciertas prácticas. Por ejemplo, si hablamos de la alimentación basada en plantas. Entonces creo que por eso es fundamental las herramientas que durante el curso le vamos a brindar a los estudiantes en entender de que desde qué lugar, ¿no? Se adopta esta alimentación, sobre todo cómo se implementa. No todo funciona para todo el mundo y ahí es donde entra el rol del profesional de salud. Debemos reconocer desde dónde viene el paciente que tenemos enfrente. No trabajamos con diagnósticos ni con meramente modelos, trabajamos con seres humanos al final del día. Y creo que esos son, bueno, me pediste un desafío y yo 70. Pero Me encanta, me encanta. sí, ¿no? Que es como que este curso tiene tantas perspectivas diferentes y de diferentes profesionales, donde tal vez este desafío no lo tenés vos, pero seguro tenés aquel y opciones vas a tener. Moni, me encanta lo que decís. Creo que ya desde ahora es enriquecedor. Y para cerrar, ¿te animás a hacer un ping-pong rapidito? Sí. Con así como en pocas palabras, unas preguntas rápidas y responder en una o dos palabras
o las que quieras, pero como para pimponear ahí y dejar pensando también. Decime un mito sobre la alimentación basada en plantas que hay que derribar ya. Que no aporta suficiente proteína. Bien. Un nutriente que siempre hay que tener en cuenta en una alimentación basada en plantas. Vitamina B2. Un error común que cometen los profesionales al asesorar sobre este tipo de alimentación. Asumir que no necesita ajustes, que no necesita estructura o planificación. Un consejo o sugerencia que le darías a alguien que quiere empezar a formarse en esta área. No descartar nada sin revisar la evidencia antes. Hermoso, Moni, muchas gracias. Si querés aprender más y formarte con profesionales de referencia, te invito al programa de alimentación basada en plantas, de la prevención a la promoción en salud de la Universidad de Belgrano. Pueden encontrar más información en el enlace de la descripción. Nos vemos en el próximo episodio.